Diciembre es uno de los meses donde más dinero se mueve en Wall Street y también donde más inversionistas se quedan fuera. Entre cierres fiscales, rebalanceos y compras institucionales, aparecen oportunidades que muchas veces no vuelven a repetirse. Y es por eso que hoy te voy a mostrar las 3 acciones para comprar en diciembre. 3 empresas que podrían cerrar el año con fuerza. Una, un gigante en tecnología que sigue imprimiendo caja. La segunda, una farmacéutica defensiva con un pipeline de lujo. Y la tercera, una empresa clave en la infraestructura de inteligencia artificial. Para los que no me conocen, yo soy Alex y si es tu primera vez aquí, bienvenido. Aquí hablamos de análisis financiero, ideas de inversión y oportunidades reales del mercado explicadas de forma clara para que todos podamos entenderlas. Y hoy analizaremos Meta, Merck y Dell, 3 compañías líderes que pueden ser excelentes oportunidades para este mes de diciembre. Arrancamos con Meta, la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, una máquina de generar caja que este año volvió a brillar después de meses complicados. Desde máximos la acción ha tenido correcciones puntuales, pero se mantiene fuerte y esto se debe a varios factores. El crecimiento renovado en publicidad digital, donde Meta volvió a impulsar sus ingresos y márgenes. La eficiencia interna que han logrado con recortes de costos y una operación mucho más ligera. El avance en inteligencia artificial con modelos como Llama y nuevas integraciones en sus plataformas. Y por último, el potencial enorme de WhatsApp, que cada vez genera más ingresos a través de negocios y pagos digitales. En conjunto, todo esto posiciona a Meta como una de las empresas más interesantes para este mes de diciembre. En sus últimos resultados, Meta reportó ingresos de 51.240 millones, un 26% más que el año anterior, y unos EPS de 1,5 por acción. Aunque te parezcan bajos, esto se debió a un cargo contable gigantesco y no recurrente por impuestos, que le quitó casi toda la ganancia del trimestre. A pesar del cargo contable, la caja real del negocio sigue sólida. La compañía generó más de 10.000 millones en flujo libre para este trimestre. Meta sigue aumentando usuarios, incluso con el tamaño monstruoso que ya tiene. Ya son más de 3.540 millones de personas usando sus apps cada día. En el análisis técnico, en lo que va del año, Meta presenta una subida superior al 10%, pero con volatilidad reciente que puede dar buenas entradas. En el gráfico, la acción viene en un canal alcista, con una subida hasta la próxima resistencia del 17%, bastante interesante. El RSI saliendo de la parte baja, lo que nos indica que se puede estar dando un rebote técnico importante. El Fair Value según Morningstar está alrededor de los $850. El PER actual es de 28, con un forward de 21, que se debe al crecimiento que se tiene proyectado en la empresa. El precio objetivo es de 838, con un rating de compra. Una excelente compañía. Y antes de pasar con la siguiente acción, no olvides suscribirte y regalarnos un gran like. Eso ayuda muchísimo al canal. Pasamos ahora con Merck, una de las farmacéuticas más importantes del mundo y una acción defensiva que muchos inversionistas están observando para este cierre del año. Desde máximos la acción ha tenido retrocesos leves, pero sigue mostrando una estabilidad mucho mayor que el resto del sector salud y su último reporte confirma que el negocio se mantiene sólido. Lo primero que se destaca es Keytruda, su medicamento estrella, que volvió a crecer con fuerza, generando más de 8.100 millones en ventas durante el trimestre, impulsando tanto por indicaciones metastásticas como por su expansión en tratamientos en etapas mucho más tempranas. En números generales, Merck reportó ventas totales de 17.300 millones, un crecimiento del 4% y unos EPS ajustados de 2,58 por acción, un aumento del 64% frente al año anterior.
Además, la empresa mejoró su guía para todo el 2025, lo que son siempre excelentes noticias, proyectando ahora ingresos en torno a los 64.500 a 65.000 millones y unos EPS anuales en torno a los 8,93 a 8,98. Esto es importante porque muestra confianza en la estabilidad del negocio, aún con la caída de Gardasil. Otro punto fuerte es su pipeline, que hoy es uno de los más grandes del sector, con más de 80 estudios en fase 3. A esto se suma que Merck también sigue aumentando su dividendo año tras año y mantiene una estructura financiera defensiva. En el análisis técnico, la acción se ha movido de forma estable, manteniéndose cerca de una zona de soporte donde históricamente entran compradores institucionales. En lo que va del año, Merck lleva una subida del 5%. En el gráfico, la acción venía en un canal bajista, el cual ya rompió desde principios de este mes de noviembre, y ahora parece que la acción busca los $121, con un recorrido desde los precios actuales del 20%. El fair value según Morningstar está alrededor de los $111 por acción. Su PER actual es de 13 y un forward de 11, ambos menores a los años anteriores. El precio objetivo según los analistas es de 104, casi en línea con el precio actual, y tiene un rating de compra. Antes de pasar con la última acción, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como estas que estamos revisando. Cerramos con Dell, una de las empresas que más se está beneficiando del boom de la inteligencia artificial, especialmente en servidores para centros de datos. Y su último trimestre deja clarísimo que Dell está creciendo donde realmente importa. La compañía reportó un récord histórico de ingresos para su tercer trimestre con 27.000 millones, un crecimiento del 11% año tras año, impulsado directamente por la explosión de la demanda de servidores optimizados para IA. Su EPS diluido subió un 39% hasta los 2,28. Además, la división de infraestructura, la más importante para el negocio de IA, tuvo un crecimiento brutal, aumentando un 24%, con ventas de servidores disparándose un 37% año tras año. Pero lo más impresionante está en los pedidos futuros de Dell, donde registraron 12.300 millones en órdenes de servidores de IA solo este trimestre, y ya acumula 30.000 millones en órdenes en lo que va del año, con un backlog de 18.400 millones. ¿Esto qué significa? Que la demanda no solo es fuerte hoy, sino que está asegurada por varios trimestres más. De hecho, en la presentación muestran que el año fiscal 2026 proyectan enviar 25.000 millones en servidores de IA, un crecimiento de más del 150% respecto al año anterior. En cuanto a los próximos meses, Dell dio una guía fuerte. Esperan cerrar el cuarto trimestre con ingresos de alrededor de 31.500 millones y un EPS cercano a los 3,50, lo que implica un crecimiento de más del 30% año contra año. Y para todo el año fiscal, Dell apunta a los 111.000 millones de dólares y un EPS no GAAP que podría rozar los $10 por acción, reforzando que este es uno de los jugadores más serios en infraestructura tecnológica para IA. En el análisis técnico, en lo que va del año, Dell presenta una subida del 15%. En el gráfico, Dell viene en un canal alcista. Actualmente está en la parte media de ese canal. Si la acción busca nuevamente la parte alta, estaríamos hablando de una subida potencial del 26%. Pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. El fair value según Morningstar está alrededor de los $149. El PER actual es de 17, con un forward de 11, ambos menores al año anterior. Y el precio objetivo según los analistas es de $168, con un rating de compra. Como sé que quieres conocer otras empresas, te dejo el último video que le hicimos a Domino's en la parte de arriba para que lo revises.
Y gracias a los patrocinadores del canal. Por ustedes, estos videos son posibles.